¿Qué tal, queridos amigos y hermanos que nos están viendo a través de este medio? Una vez más nos reúne el libro más sagrado y sublime que es la palabra de Dios, la Biblia. Y en esta ocasión vamos a ver acerca de la vida de un pequeño gran hombre. Pequeño porque prácticamente no se nombra mucho sobre él, pero gran hombre por las características que hoy vamos a conocer. El pasaje es de Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30. Para que podamos entender bien este pasaje, lo he dividido en dos partes. La primera parte habla acerca de las características de Epafrodito y la razón de su viaje. Las razones son el deseo de verlos a los hermanos, que no se preocupen por la salud de él, de Epafrodito, y que eso llevó a alegrar a Pablo porque estuvo dispuesto o a punto de morir. Entonces fue también la alegría de Pablo. La segunda parte son las consecuencias del viaje. La primera son características de Epafrodito y la razón de su viaje, y estas son las consecuencias del viaje. Primera cosa, enviarlo a Epafrodito. Segundo, que se gocen con la visita de él. Tercero, tenerle en estima. Y en cuarto lugar, mirar su disposición a morir por el Evangelio. Así que precisamente ahora entonces vamos a dedicar estos segundos más a la lectura de la palabra, que dice 2:25 al 30 de Filipenses: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así que, queridos hermanos, como les decía, primeramente vamos a ver las características que ya mismo Pablo se encarga de dar acerca de Epafrodito. Lo primero que dice el hermano, la primera expresión es mi hermano. Ni Epafrodito ni Pablo eran hermanos de sangre, no compartían ningún lazo sanguíneo, pero había un lazo espiritual, una misma fe y un mismo Salvador, Jesucristo. La palabra hermano es usada por Pablo 37 veces en sus cartas paulinas, pero solo una vez la palabra hermano aparece en Filipenses, y fue justamente en esta ocasión al referirse a Epafrodito. Esta palabra, hermano, abre puertas al Hijo de Dios. Por donde quiera que vaya hay alguien que tenga a Jesús en su vida, y eso te convierte directamente en un hermano. Es una expresión que quizás usamos normalmente en un lazo sanguíneo, pero cuando hablamos del plano espiritual es de suma importancia, y eso abre puertas. Si no, cabe más el ejemplo de ponerte a vos o a mí yendo a cualquier lugar desconocido de este mundo y que simplemente digas: mire, yo soy hermano de la iglesia de Cristiana Evangélica del Munro en Argentina. Eso simplemente va a abrirte puertas en cualquier parte, no porque sea de tal o cual iglesia,
sino porque la hermandad en Cristo abre puertas. Me ha pasado muchísimas veces que sin conocer a nadie, el mismo Evangelio, el mismo Salvador me abre esas puertas. Un título realmente precioso, hermano en Cristo. Y Pablo dice, mi hermano. La segunda característica que habla de Epafrodito, el apóstol Pablo, es colaborador. Y digamos una definición cortita de eso es persona que trabaja con otras en la realización de una tarea común. La tarea en común es justamente la de predicar el Evangelio. Y eso tanto Pablo como Epafrodito lo tenían muy en claro. Pablo es el único que usa este término de colaborador 6 veces en toda la Biblia, y en el único lugar que usa el término colaborador, aquí en Filipenses, es con Epafrodito. Alguien que estaba en una tarea común, un solo objetivo, que era esparcir el Evangelio, las buenas noticias. Otra característica de Epafrodito es compañero de milicia. Y aquí precisamente se refiere al aspecto militar, se refiere al soldado que está a mi lado, que sirve conmigo, pelea a mi lado. Y precisamente este término de compañero de milicia no es una tarea fácil cuando hablamos de Pablo, ya que hay que estar a la altura del gran apóstol, peleando las batallas para ganar a los perdidos. Imaginemos, por ejemplo, así como el mismo Jesús dijo, yo no tengo un lugar donde recostar mi cabeza, precisamente Pablo se sabe de eso, no tener lugar para dormir, viajar kilómetros y kilómetros a pie durante varios días, falta de comida, enfrentando la muerte por causa de la oposición de los incrédulos. Y otra cosa terrible también, naufragio en el mar. ¿Cuántas veces, sin la tecnología que hoy se tiene y el tipo de materiales, los barcos normalmente naufragaban? No todos, obviamente, pero Pablo cuenta de algunos naufragios que tuvo que sufrir por causa del Evangelio también. Otra cosa, enfrentando graves enfermedades. Hoy tenemos, gracias a Dios, muchísimas tecnologías a nuestro servicio de la salud, pero en aquel entonces cualquier enfermedad podía matar, como fue el caso de Epafrodito, que estuvo al borde de la muerte, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso demuestra justamente lo que dice en el pasaje de versículos 26 al 27, donde dice, se lo voy a leer para tenerlo en cuenta, lo busco aquí, y dice, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia, y no solamente de él, sino de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿No? Pablo iba a estar extremadamente triste si perdía a su gran hermano, colaborador, compañero de milicia a causa de la enfermedad. Pero eso era parte de compartir la milicia en Cristo. Y ahí ya muestra otra característica interesante, que es vuestro mensajero. Ahí mismo en ese pasaje se le menciona como mensajero, que quiere decir alguien que lleva un mensaje a otra persona. Esta es la misma palabra que se utiliza para describir a los apóstoles, ya que la palabra griega es apóstolon, pero aunque Epafrodito no era un apóstol, porque el apóstol era aquel que estuvo presente y vio a Jesús ascender al cielo, o en el caso de Pablo, tener un encuentro personal con él. Por eso Epafrodito era un mensajero, pero no era un apóstol. Solamente que la raíz de la palabra griega
significa un mensajero, ¿no? Un enviado. Era el mensajero del Evangelio, al testificar obviamente de Cristo, y el mensajero de parte de la iglesia cuando lo mandaron precisamente a Roma para visitar a Pablo, como dice por ejemplo en Filipenses 4:18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Allí les responde también a los hermanos. Él fue justamente el mensajero de la iglesia de Filipos, o en Filipos. En este contexto, Epafrodito está funcionando como servidor a Pablo de parte de la iglesia en Filipos para suplir una necesidad de Pablo. ¿Y qué tipo de necesidad está supliendo este servicio? Era una necesidad monetaria, razón por la cual la iglesia lo envía a Roma para visitar a Pablo, y para Dios el regalo que ellos enviaron era un sacrificio espiritual agradable, y en esencia la iglesia había enviado a Epafrodito a servir a Pablo y entregarle ese dinero que tan generosamente habían reservado para apoyarle. Y finalmente, luego de ver la palabra mensajero, encontramos el término ministrador de mis necesidades. El término ministrador es el que ejerce una función o servicio. También para asistirle en cualquier necesidad estaba allí Epafrodito. Puede ser una necesidad de comida, ropa, medicinas, muy importante, dinero que también seguramente necesitaba él, o para pagar algún transporte. Esos son algunos de los gastos que podía tener el apóstol Pablo, lo que se dice literalmente como hoy se conoce como misionero. Un misionero tiene los mismos derechos que un trabajador normal. Y como dice la palabra, tenerle a las personas que enseñan como dignos de doble honor. Doble honor para los que enseñan. Y vaya que el apóstol Pablo tenía ese derecho como misionero. Así que podríamos decir lo siguiente: ¿cuál es la razón para imitar a Epafrodito? La razón es por la que Pablo envía de regreso a Epafrodito es porque él añoraba ver a los miembros de la iglesia de nuevo, que eso significaría tener un deseo, un gran afecto. Y no solo eso, sino que él estaba angustiado en verles porque no quería que la iglesia siguiese creyendo que él todavía estaba enfermo. Entonces él estaba angustiado también para disipar esa duda, y este es el tipo de persona que debemos imitar, debemos tener en alta estima. Lo dijo el mismo apóstol Pablo: personas que esperan una corona celestial y no una terrenal, específicamente no en las comodidades de esta vida, sino que Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 16, 17 y 18, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Y varias veces Pablo dice esto. Tenemos que reconocer y tomar el ejemplo. Epafrodito no era un hombre que tenía poderes sobrenaturales, pero tenía un deseo profundo de ver a Dios glorificado en la proclamación del Evangelio. Este pasaje es un pasaje precioso en el cual hemos visto las características de Epafrodito, un hombre que era hermano, que era compañero de milicia, que era mensajero, colaborador, ministrador de las necesidades. Por eso, entendiendo la vida de Epafrodito,
no era alguien que buscaba la gloria personal, era un hombre que estaba detrás de un título de algo importante. Pero Pablo lo nombra. Y como habíamos dicho en el mensaje anterior, Pablo nunca tira flores cuando no es necesario. Por algo es que Pablo tanto mencionó a Epafrodito y dice, para que no se añade tristeza sobre tristeza, sino más bien alegría de saber que un hombre como él está sirviendo a Cristo como Salvador. Así que, queridos hermanos, qué ejemplo tremendo de Epafrodito, de entrega, dispuesto a morir por causa del Evangelio. Decía la última expresión que vuelvo a repetir de este pasaje, en el 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él tuvo una solicitud para ver a los hermanos, pero también para suplir a Pablo de toda necesidad, ministrador de mis necesidades, y por sobre todas las cosas, dar su vida por causa de Cristo. Hermanos, el Señor nos puso como misioneros en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, colegio o barrio, y allí es donde debe de brillar la luz de Cristo. Nosotros somos simplemente transmisores de la luz de Cristo, pero que realmente con nuestra santidad y nuestra entrega al amor y a la palabra, podemos hacer que esa luz brille de tal manera que todos quieran estar del lado de la luz del Evangelio. Bendiciones.